Estamos unas semanas atrás, en Amazon Lilith. Después del incidente con Rayleigh, Barba Negra está secuestrando cientos de soldados y la marina no puede hacer más que mirar atónitos como esto sucede. No tienen autorización para atacar. Es un emperador, no pueden pelear sin permiso. Además, por más que tengan un vicealmirante de su lado, no tienen posibilidad de vencerlos. Desafiarlos es un suicidio. Pero Koby le hace una propuesta. A cambio de la libertad de los 800 marines, pueden llevárselo a él. Volvemos al presente. Todo se está yendo a la mierda. Pizarro va a masacrar a todos de un golpe. La marina no tiene forma de escapar. ¿Cómo mierda zafan de esto? ¿Qué? Dios, cómo me comí el bite. ¿Por qué siempre caigo? Garp no pierde la fe. Dice que ellos pueden hacerlo y le ordena a Koby que destruya la mano del monstruo de la isla, a Gruz que destruya los escombros y a Helmeppo que evite que los piratas intervengan. En el papel, esto que les está pidiendo es imposible para ellos. Increíble la fe que les tiene. Garp los llena de determinación, las decisiones se toman en el acto y los tres salen disparados a seguir sus órdenes sin vacilar. ¿Cómo mierda va a ser Koby para destruir esa montaña viviente? Jodeme que Garp le enseñó el Galaxy Impact. Koby dice que no tiene ni idea cómo va a destruir la mano gigante. Tiene que improvisar algo. Helmeppo se detiene para cumplir su parte de la misión y recibe una bomba para evitar que los piratas sigan avanzando. Garp está brutalmente herido, pero su pelea no terminó. Todavía tiene una lección que darle a Kusan. No entiendo por qué Okishi hace esto. ¿En serio quiere matar a Garp? Conocemos los valores de Okishi. No es un pirata asesino ni un marín despiadado. Tiene una buena brújula moral. Es estúpida esta situación. Tendría que dejar que se vayan y listo. ¿Qué carajo planea Oda con este personaje? Garp se llena de energía. Atraviesa la isla de punta a punta a la velocidad del sonido. Y en una escena mágica ataca directamente a Pizarro con su Galaxy Divide. Al parecer es como el Impact, pero parece que tiene más rango todavía. Lo ataca desde muy lejos. Y destroza la cabeza de Pizarro. Da la sensación que Garp tiene el poder para destruir una isla entera. Ante semejante golpe, Pizarro se descoloca y mueve su brazo. Koby recuerda las palabras de Garp. Él es el futuro de la marina. Observa su puño lleno de haki y podemos ver los átomos destruidos. Así que sí es como dije cuando conocimos el Galaxy Impact. Esa técnica es Ryu. No tiene mucho tiempo. Tiene que destruirlo antes que Pizarro se recupere. Y vemos un flashback. Increíble. Koby golpea los barcos como antaño Garp hacía. Dice que es débil, así que tiene que esforzarse 100 o 200 veces más que el resto. Toda esta escena explica un montón de cosas. Cómo un debilucho como él llegó a ser capitán de la marina en tan poco tiempo. Conocido en todo el mundo como Koby el héroe, admirado incluso por sus propios enemigos. Cómo la leyenda de la marina tomó de discípulo a alguien como él. Acá está la respuesta. Koby tiene la voluntad de hierro. Es muy parecida a la voluntad que tiene Luffy. Me saco el sombrero, Koby. Tenés más que merecido tu título. Nadie puede creer lo que están viendo. El enclenque de Koby destruyó el brazo de la montaña viviente. Necesitaba una situación límite para descubrir su verdadero poder. Al igual que Luffy cuando descubrió el río Wenudon. Literalmente heredó el poder de Garp. Y Gruz ocupa que los escombros no lastimen a nadie.
Misión cumplida, Garp. Tus retoños se convirtieron en hombres. Todos están a salvo. Los marines lloran de alegría al ver que los tres están bien. Ya pueden retirarse. Solo tienen que esperar a que Garp llegue al barco. Pero reciben esa maldita llamada. Garp les enseñó algo en todo este tiempo. La vida es lo primero. Una vida joven vale más que la de un viejo como él. Ustedes son el futuro de la Marina. Ya no tengo más nada que enseñarles. Nuestro éxito aquí supondrá una amenaza para todos los piratas. Quiero llorar, la puta madre. La Marina se retira con la risa de Garp de fondo. Kusan se convirtió en un monstruo con el corazón de hielo. No derrama ni una lágrima al acabar con la vida de su maestro. Y Garp nos deja esa sonrisa. Como Roger o como Oden, así se van los héroes. Gracias por todo, vicealmirante Garp, el héroe de la Marina. 翌日の新聞は海軍の若き英雄コビー大佐の生還と海賊島にて消息不明の伝説の英雄ガープ中将について、そして未来島エッグヘッドの四皇麦わらのルフィ立てこもり事件を世界に報じた。Bueno, me acabo de enterar que el anime va a parar por 6 meses. Me parece un momento perfecto para parar. Ahora el foco va a volver a Luffy y con Garp se va una era. Tengo que ver qué hago con el canal, pero para mí creo que es mejor, porque hace mucho que tengo temas de los que quiero hablar y por temas de tiempo no puedo. Yo no tengo monetizado el canal todavía, así que ponerme a hacer videos en este momento no me es rentable. Por eso estaba cubriendo los episodios directamente, que son videos relativamente fáciles de hacer. Pero ponerme a hacer videos como me gustaría me toma mucho tiempo, y con este parón me va a dar ese tiempo para poder hacerlo. Espero poder subir un video por semana, además de los shorts, que en un momento estaba subiendo hasta 4 por semana. Obviamente ese ritmo va a bajar, pero intentaré subir aunque sea 2 por semana. Y bueno, como decía, como no tengo monetizado el canal, su apoyo en los comentarios me recontra sirve. Si comentan, le dan like, se suscriben y comparten, para mí es suficiente. No me falta mucho para monetizarlo, además, aunque sea unos pocos dólares, acá en Argentina $1 es una fortuna. También estoy ahorrando para comprarme una compu nueva, porque la notebook que uso para trabajar echa humo cada vez que trato de exportar un video. Además de que en cualquier momento pasa mejor vida. Eso es uno de los motivos por los cuales estoy subiendo menos cantidad de contenido que antes, porque la notebook me tira para atrás mal, tardo mucho en hacer cualquier cosa. También apenas puedo me voy a comprar un micrófono, porque el que uso es un micrófono que me prestó un amigo que es músico y que es un micrófono para cantar en vivo, no es un micrófono para grabar audio. Además de que en cualquier momento se lo voy a tener que devolver. Así que bueno, si pueden apoyar el canal para monetizarlo, todo lo que pueda sacar va a ser para crear el contenido del canal. En fin, dentro de 6 meses vamos a vernos la cara de vuelta con nuestro capitán en Egghead y vamos a presenciar uno de los momentos más esperados de toda la serie. No tengo ni puta idea qué va a pasar, pero en cualquier momento llega Kizaru con Saturno. Está claro que todo se va a descontrolar. Además, están los serafines. Yo confío en que vuelvan a tener control sobre ellos. Si no la veo jodida, van a reducir el Egghead a escombros. Recordemos que la Marina mandó 100 barcos con 5 vicealmirantes, además de Kizaru y Saturno, y encima están los serafines. Creo que los Mugiwaras no pueden pelear en estas circunstancias, lo ideal sería huir. Y por si fuera poco, está yendo Barba Negra, what the fuck. Bueno, yo espero que Barba Negra sea producente para Luffy. Capaz puede interferir con la Marina y hacer que la pelea sea un poco más justa, no sé. Pero bueno, nada. Por más que yo no era fanático de Garp, de hecho me pareció un abuelo de mierda que abandonó a su nieto en el medio de la selva sin comida, ni recursos, ni nada, con apenas 7 años. A pesar de que lo dejó al cuidado con unos criminales que deberían estar presos, que son los bandidos de la montaña. A pesar de que su forma de educarlo era los golpes. Siempre sentí que por algo la gente lo amaba. Y por eso era que lo consideraban el héroe de la Marina. No por las hazañas que haya hecho con Roger, ni con Rox, ni nada de eso, sino que por su brújula moral. Y en este episodio quedó claro el porqué. En fin, hasta acá el video, Nakamas. Nos vemos en la nueva era.